Vamos a tener a nuestra siguiente invitada, que he tenido la oportunidad de entrevistarla anteriormente. Es una capa en estos temas. Es la doctora Beatriz Mejía Mori, candidata ahora al Senado por el partido FE. Ahí nos va a explicar un poquito acerca de también cuáles son sus propuestas, qué es lo que se viene, pero tocar temas como estábamos mencionando con Álvaro, y es el tema de la Agenda 2030. Así es, el tema de Agenda 2030, algo que verdaderamente siempre hace ruido, muchos lo ven como teoría de la conspiración, pero en verdad estas etiquetas solamente sirven para anularnos. ¿Cómo está, doctora? Un gusto verla después de mucho tiempo. También un saludo a mi querido amigo Cocolucho, asesor de la doctora. Un fuerte abrazo. Y por favor, empecemos. Ante todo, qué gusto tenerla acá. Repito, por favor, cuéntenos cuáles son sus inquietudes y qué la ha llevado a querer llegar al Parlamento. ¿Cuál es su pilar, su cambio más grande que quiere hacer? ¿Es la primera vez que se presenta al Senado, doctora? Bueno, el Senado recién lo han restablecido con estas modificaciones impuestas por el Congreso que todavía estamos sufriendo. Y justamente han modificado tanto la Constitución y la manera de gobernar el Perú. Han cambiado la estructura del Estado peruano con estas modificaciones, de tal manera que se está gobernando desde el Congreso. Entonces, es muy delicado en este momento dejar que gente que no está preparada para legislar, que no está preparada para gobernar, que vaya a seguir gobernándonos. Los que ya han estado y los que pretenden llegar. Porque cuando tú ves las personas que están en las listas, dices, Dios mío, no tienen ninguna trayectoria, ninguna experiencia en el manejo de la cosa pública, nunca han hecho un proyecto de ley, ni siquiera tienen la menor idea de cómo redactar un proyecto de ley. Y digo, y esta es la gente que nos va a gobernar. O sea, definitivamente creo que las personas que hemos tenido una preparación para esto, no es una opción para nosotros, sino un deber moral frente al país, dar un paso adelante y hacer esto, que no creas que es fácil ni cómodo, no es un sacrificio, es un esfuerzo. Los que estamos postulando no por las prerrogativas de ser senador o diputado, sino por la responsabilidad tan grande de asumir justamente los destinos de nuestro país. Lamentablemente todo eso se ha ido deteriorando en cuanto a las capacidades de las personas que tenemos en el Congreso actualmente. En general también personas que han pasado por Palacio de Gobierno. Es lo que ha marcado el señor Pedro Castillo. Después de él, yo creo de que muchos están con esa idea de que ahora cualquiera, si él pudo, ¿por qué yo no? Entonces, siempre hay esto de que ya tú te las arreglas con los asesores, vas a tener los asesores que te van a ayudar y te van a decir qué es lo que tú tienes que hacer, pero no queremos un títere tampoco, queremos una persona que realmente también tenga, como bien usted dice, esa capacidad para poder gobernar y que haya gestión y que haya voluntad y que se presenten personas como usted en este caso de que ve por el beneficio de la población. No, sin duda. En este momento, la gente que tú ves que está postulando y que no solamente no tiene ninguna experiencia en asuntos de Estado, sino que ni siquiera pues tiene una experiencia laboral que podría vincularla con el saber utilizar el asesoramiento de los técnicos, porque no es un tema de que ya pongo buenos abogados que no, y otra gente que me apoye, sino que tienes que tener el criterio. Por ejemplo, cuando vienen y te dicen hay este proyecto de ley que es en bien del país, que te engañan y que aceptas porque no tienes el marco cognoscitivo de todas las cosas de la realidad nacional, de lo que le conviene o no le conviene al país y dentro del contexto de la geopolítica internacional. Así es. No lo saben, entonces se dejan engañar. Por eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de algo que puede ser. Para mucha gente dice, qué bacán, ¿no? Los chicos dicen, qué bacán. La gente mayor dice, qué bestial. Estamos en lenguajes diferentes. Pero el punto es que hay una congresista de Acuña, ¿no? Del partido Alianza para el Progreso. De Alianza para el Progreso, que presentó un proyecto de ley para que se incorpore en el DNI la historia clínica de todos nosotros. Y esto tú dices, bueno, está bien, porque si hay un accidente ya tienen tu historia ahí. Claro. Pero esto es parte de un plan de
tener toda la información de la gente en una base de datos y que tú pierdas el absoluto manejo de tu intimidad personal, o sea, el Estado invadiendo tu intimidad personal. La historia clínica es algo que solo maneja tu médico o el centro hospitalario, clínico que te atiende y tú. Nadie puede tomar conocimiento de esto. Eso está dentro de la esfera de tu intimidad personal y la ley garantiza esto. Nadie puede invadir esto. ¿Cómo? Si está ahí en el RENIEC, cualquiera puede acceder a tu información. Claro. ¿Te das cuenta? Doctora, Sí. ¿quién estaría detrás de este plan, por ejemplo, para que la gente sepa y guarde y tome precauciones? Claro, hay un plan, esto es un plan internacional, no es solamente en el Perú, los he estado escuchando hablar de seguridad ciudadana y se piensa que es un tema local y esto es un plan internacional. Así es. Y la gente no lo entiende porque los medios no lo abordan de esa manera. ¿Quién está detrás? Hay toda una élite que tiene un plan y que está detrás de los organismos internacionales que están imponiendo con programas que parecen buenos, ¿no? Una agenda muy perversa que va desde la contraeducación hasta la imposición de políticas de fomento de la criminalidad para generar caos, violencia, terror. O sea, el terrorismo de los 80 y 90 que tuvimos en el Perú es ahora una nueva edición adaptada a las ciudades, pero donde el objetivo, si tú analizas, yo soy abogada penalista, si tú analizas ¿por qué matan a los choferes? ¿Y los choferes qué cosa les han hecho? Exacto. Por último, si están extorsionando a la empresa para que les dé dinero, ¿qué tienen que ver los choferes? ¿No te das cuenta que no hay ninguna relación de causalidad y que ahí simplemente los han cogido a los pobres como chivos expiatorios, a los pobres choferes, porque alguien tiene que morir? Cuando tú ves que han matado, por ejemplo, a un reciclador en Comas, o a una señora que vende galletitas en un cajoncito, en una esquina, la han asesinado. ¿Por qué? O sea, la pregunta es que simplemente, la respuesta a esta pregunta es que están escogiendo gente que para los que están detrás de esto, simplemente que dejen de existir, no afecta para nada. Y esto es muy perverso. Pero, y por doctora, eso, y volviendo disculpe, al tema este, sí, que para cerrar, porque si no lo vamos a dejar en el aire, con el tema de la información privada de todas las personas. Esto es algo que los estados, porque parte de una política que se está imprimiendo desde el exterior, es de invadirnos nuestra privacidad en todos los sentidos. Tú ya no decides sobre tu cuerpo. Yo decido como Estado que tú te vacunes contra N enfermedades con sustancias que ni siquiera son sustancias que se han probado, que son eficaces para esto, pero te obligo. Si después quedas parapléjico, con enfermedades autoinmunes o te mueres, bueno, pues ya qué pena, o sea, fuiste piña. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, eso no es así, porque en este momento está muriendo un montón de gente por esto. Y entonces, y esto parte de la legislación, o sea, se ha permitido, por ejemplo, las vacunas contra el COVID se han permitido por una ley 31091 que autorizó que se den autorizaciones de emergencia, entre comillas, para sustancias candidatas a vacunas que no tenían prueba de eficacia, o sea, si iban a servir para lo que decían que iban a servir, ni tampoco pruebas de seguridad, y que más bien en los contratos, todos los contratos suscritos por el Estado peruano con todos los laboratorios dicen que tiene altas probabilidades de efectos adversos significativos. Lo dice como diciendo, si pasa algo, Estado, y tiene una cláusula de obligación de que el gobierno se hace cargo de las demandas indemnizatorias o cualquier tipo de denuncia que quiera hacer el ciudadano afectado, lo asume el Estado. No el laboratorio que es responsable de esto, sino el Estado. Eso afirmó la señora Pilar Mazzetti. Entonces, ¿qué necesitamos en el Congreso? Gente que pueda darse cuenta de lo que está pasando en el entorno nacional e internacional, cómo nos están afectando la vida, y que alguien nos defienda en el Senado, que alguien nos defienda en diputados, pero alguien entendido en estas cosas, como para que tenga la autoridad moral, intelectual, el conocimiento y la experiencia, como para decir, señores, esto no puede pasar, por tales y tales razones. A todos los congresistas les pareció muy bien que entre la historia clínica en el DNI. Y dije, Dios mío, o sea, ¿dónde estaban los abogados, los asesores? Pues ya no digas los congresistas, sino los asesores. ¿Dónde estaban que le dijeron al congresista que estaba muy bien que dé su voto por esto? Pero es que, doctora, yo también he escuchado, cuando estuve trabajando en otro medio, que cuando se vienen votaciones para estos proyectos, etcétera, que presentan, hay lobbies. Mucho, a veces, de los congresistas no están presentes, ¿verdad? Dentro de la, ¿cómo se le llama? Están ¿Del hemiciclo? En el hemiciclo, y están afuera de repente haciendo sus cosas, están recién llegando, terminando de almorzar, etcétera, y de repente en el celular, sí, ya, pum, ya, sí, check, listo, votado. Y la otra parte es como,
pero no tendrías que estar sentado en el hemiciclo como para escuchar y esto. No, así, a pie, al corre, voto. ¿Sabes por qué estás votando? No, ni siquiera saben, solamente saben de que tienen que hacer un check y si les conviene, ni siquiera han leído lo suficiente, ni de qué trata, ni de cuáles serían esos efectos secundarios, por llamarlo de alguna manera, o cuáles serían las consecuencias de un proyecto que de repente ellos ni siquiera saben, como lo que usted está mencionando. Ahora, yo quería volver al tema de cuando usted está hablando de por qué están matando, por ejemplo, a choferes que salen solamente a trabajar. Esta es una organización criminal internacional. ¿Qué se está buscando con eso? ¿Por qué ellos, por ejemplo, en sus palabras, son el objetivo? Porque antes habían marchas casi a cada rato y lamentablemente habían fallecidos también, ¿no? Pero ahora la cosa se ha vuelto a que si ellos no pagan sus cupos, no pagan las extorsiones, los matan. O si no van y les dejan una alerta a través de dinamitas, explosivos, etcétera, en sus casas como para amedrentarlos y para que ellos no salgan a trabajar. ¿Usted realmente cree de que hay alguien detrás, o sea, maniobrando todo esto? ¿Cuál sería el objetivo? A ver, si tú haces una veeduría en retrospectiva, o sea, hacia el pasado reciente en el mundo, esto lo están haciendo en diferentes países. Europa la han criminalizado. Sí. O sea, ¿cómo lo han hecho? Promoviendo la migración de poblaciones, no solamente en estado de pobreza que buscan subsistencia en otros países, sino población criminal de determinados países que se han desplazado hacia Europa, Estados Unidos, lo que ha hecho Trump al entrar y tratar de sacar a como de lugar a toda la gente que la consideraba de alta peligrosidad. Claro, justos han pagado por pecadores, porque mucha gente que nada tenía que ver con la delincuencia también la han sacado de los Estados Unidos, pero en el caso de Latinoamérica, el desplazamiento de población venezolana de los centros penitenciarios ha sido muy evidente. Yo he visto un video, cuando esto recién comenzó, y yo me acuerdo, Vizcarra estaba de presidente, y que yo le dije, señor Vizcarra, no firme ese pacto migratorio. ¿Por qué va a firmar ese? Yo había leído el pacto migratorio y me espanté, porque era una cosa que estaba claramente motivada para hacer este fomento de la delincuencia. Nosotros ya teníamos problemas sociales muy, muy graves, ¿no? Ni siquiera se podía cubrir la anemia del 80% de niños de las zonas rurales. ¿Y cómo es posible que se traiga más población extranjera? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar empleo? Sí. O sea, ¿quién va a sostener el sistema de salud de esas personas? O sea, es todo un problema social. Un país que está en las condiciones, o las que estaba en las condiciones, como estaba Perú en el 2018, no podía recibir a nadie. Es como que tú estás en tu casa, no te alcanza el dinero para darle comer a tus 4 hijos y recibes 10 que vienen del extranjero. ¿Quién le va a dar de comer? Pero, por ejemplo, ¿usted cree que la izquierda esté detrás de esto? ¿Sabe por qué luego la pregunta? Porque cuando en su momento Fidel Castro soltó a muchos delincuentes y los llevó a Miami, los famosos Marianitos. Justamente de ahí está inspirada la película Cara Cortada. Y también se sabe que Nicolás Maduro le abrió las puertas de las cárceles a los criminales más ranqueados para que salgan a la región y generen disturbio. ¿Cuál es la finalidad de eso? Yo no creo que solamente sea, oye, vayan a generar caos por caos. Debe haber una misión. No, obvio. Yo les quiero recordar que el terrorismo que se promovió en los 80 y 90 en el Perú, George Soros ha reconocido en una entrevista que le hacen en los Estados Unidos haber financiado a ISIS y haber financiado a Sendero Luminoso. ¿Él en a Perú. Estos? Sí, lo reconoció. Yo ¿Es el Baita? Yo pensé que en esa pregunta que le estaban haciendo, él iba a decir, bueno, a mí me inventan cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero se sonrió y dijo, bueno, porque el entrevistador le dice, señor Soros, usted ha financiado a ISIS, ¿no? Y también ha financiado a Sendero Luminoso. Y yo me quedé así expectando su respuesta. Claro. Y dijo, se sonrió y dijo, bueno, cuando se hacen negocios hay que hacer algunas cosas por el sentido, por el objetivo de los negocios. Y yo me quedé espantada. ¿Por qué? Porque reconoció, nunca lo negó, y además, para mí en ese momento encontró lógica. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, ustedes estaban muy chiquitos en esa época, cuando se genera el tema del terrorismo en el Perú,
y entra en el 90, por ejemplo, Fujimori. Fujimori entra en el 90 y tiene que aplicar, porque para reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional, que Alan García lo había dejado fuera por estar defendiendo la soberanía nacional, él entra y lo que hace es asesorado por un grupo de peruanos vinculados con la banca internacional. Entre ellos estaba Hernando de Soto, estaba el mismo Rafael López Aliaga, que me lo ha dicho él mismo, ¿no? y otros más. Estaba Fernando Sepúlveda, que era fue viceministro de Economía de Fujimori, y que relata en la web, pueden encontrar su informe de cómo se reinsertó el Perú en el sistema financiero internacional. Bueno, les dan una agenda de lo que tenían que hacer: rematar las empresas públicas, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, modificar la Constitución. ¿Para qué? Para poder disponer del territorio peruano, para poder acceder a las empresas del Estado, para que se pueda hacer la imposición de los intereses extranjeros bajo el plan de globalización y disponer de las riquezas del Perú. Entonces, eso que es algo que no es la opinión de Beatriz Mejía, eso es historia del Perú. En este momento, como quieren seguir rematando el Perú, quieren terminar de rematar el Perú y tomar dominio de nuestro territorio, de los recursos naturales que nos quedan, ejemplo, Petroperú y otros más, ¿cómo se llama? Renovación de concesiones que se están ya terminando y quieren que se renueven. Bueno, pues mientras a todos nosotros nos tienen pensando que nos van a tirar o una granada o nos van a agarrar a balazos en un micro, la gente ya no tiene cabeza para pensar en estas cosas. Los medios tienen información que es el muerto aquí, el muerto allá. Yo he contado que son 6 muertos diarios, es el cupo más mínimo que tienen que cumplir. Esto que es un sistema organizado para generar violencia, terror y muerte en el Perú, como lo están haciendo en todos los países, sino que acá han cogido la modalidad de un terrorismo urbano, ¿no? O sea, el mismo terrorismo de los 80 y 90 ahora se ha convertido en el terrorismo bajo el cuento de las extorsiones, ¿no? Y donde las víctimas son personas inocentes que no tienen nada que ver. ¿A quién le beneficia eso? ¿A quién le conviene de que países como el nuestro, por ejemplo, porque ahorita el foco está puesto en nosotros por las próximas elecciones, ¿a quién, con qué finalidad están haciendo todo esto? ¿Qué quieren hacer con nosotros? Porque hay toda una élite, que nosotros la llamamos la élite globalista, la que se reúne en el foro de Davos, sí, la que está detrás de la Agenda 2030, sí, la que ha cooptado los organismos internacionales para poder satisfacer sus expectativas de enriquecimiento, apropiándose de todo lo que quiere apropiarse en las naciones. Y Perú es el país más rico del mundo, tenemos de todos los recursos, y se ha convertido en la nueva Ucrania para la élite. Hay la señora Boluarte, que está tranquila en su casa, yo no sé cómo, pero hay 13 laboratorios de armas biológicas que ha establecido el gobierno de Biden en Perú. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque Putin y el ejército ruso ha destruido los laboratorios de armas biológicas en Ucrania, por un tema de seguridad para Rusia, ¿no? Y para toda Europa. Sí. O sea, esto, y para el mundo, definitivamente, pero Boluarte, que como es un ejemplo de una gobernante que está totalmente desinformada y que no tiene sentido de nación ni de patria, le pareció bien que los gringos vengan a establecer 13 laboratorios. El primer contingente de militares que vinieron aquí fue para proteger esos laboratorios, para, digamos, guardar toda la etapa de instalación de los laboratorios. Entonces, esto es peligrosísimo para el Perú, porque te imaginas, dicen que un virus que se escapó en Wuhan, ¿no? Generó toda la pandemia. Te imaginas que tenemos 13 laboratorios de armas biológicas en Perú. ¿Eso está aprobado? Pero si está declarado, la señora lo ha declarado, eso en la prensa. Ustedes pueden buscar, Dina Boluarte o presidenta Boluarte, sí, autoriza el establecimiento de 13 laboratorios, claro, no dice de armas biológicas, dicen 13 laboratorios farmacéuticos, sí, ¿no? En Perú. Eso es noticia. Es sí, claro, impresionante. No, yo personalmente, lo he dicho acá a mi amiga Mari Carmen, y nuestro productor Mauricio y amigo Brian no me van a dejar mentir. Yo siempre he dicho que pareciera que a los políticos les conviene esta tormenta perfecta de la criminalidad. ¿Por qué? Porque las personas... A los izquierdistas en específico...
¿O a todos? No, yo creo que en general a todos, porque también te roban los de derecha. Mira los Jeri, que es de derecha y está en un chifa encapuchado, viendo la compra de 800 cámaras valorizadas en 112 millones de soles. Yo creo que al final también hay delincuentes de derecha y conocemos a muchos. Así es. Pero nada peor que la izquierda. Pero Sí, claro. volviendo al tema, esta tormenta perfecta de la criminalidad le conviene a los políticos. ¿Por qué? Porque las personas no tienen tiempo para investigar al presidente o al ministro o a su regidor municipal porque están pendientes de volver a sus casas con vida. Y eso hace que obviamente nos agarren de tontos y nos sigan robando en nuestras caras. Coincido con usted, es cierto. doctora Beatriz Mejía. Pero me gustaría, por favor, si nos puede ampliar un poco más de información de algo que dijo y me llamó mucho la atención. ¿Por qué George Soros financió a Sendero Luminoso? ¿Qué buscaba él? Porque él actuaba y estaba actuando hasta hace poco, porque creo que ya anunció que se retiró y que su hijo lo está reemplazando en estas cosas, pero él es un poco el vocero y gestor de la élite globalista, que son los 13 hombres más ricos del mundo, las 13 familias más ricas del mundo, que están detrás de controlar la economía de todo el planeta. Y lo que han hecho, han apelado a la corrupción de los gobiernos, porque es evidente que han estado corrompiendo gobiernos en nuestro país, y lo hacen en todos los países donde pueden hacerlo. Y en el caso de Sendero. los 90, tenían pues que de lo que era el gobierno de Alan García, que fue totalmente nacionalista y que por eso le hicieron lo que hacen con todos los países que se les plantan, ¿no? O sea, lo cerraron y hubo una crisis económica espantosa en el Perú bajo el primer gobierno de García. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Para reinsertarse, y nos sacaron del sistema financiero internacional porque Alan García dijo: no pago la deuda porque esta deuda es una gran defraudación. Entonces nos sacaron del sistema financiero y Fujimori negocia la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, y ahí le dieron la hoja de ruta, la agenda de lo que tenía que hacer. Entonces, los que están detrás de esto son los que se benefician de esto, que son los dueños de las transnacionales, que en este momento se están levantando el país desde los 90 y quieren seguir haciéndolo. Quieren el litio peruano, quieren ahora todo el petróleo peruano. Pero Sendero Luminoso en ese momento sirvió para provocar el terrorismo de esa época y que la gente estuviera preocupada que no le vuelen la casa. En ese momento la gente no tenía cabeza de que si vendían, yo he visto el contrato, el hotel de Chimbote, ¿no es cierto? El hotel de turistas de Chimbote lo habían vendido, por decirte, en 5,000 soles. O sea, ¿qué es esto? O sea, los vendieron a un precio irrisorio, todas las cosas. Y la gente no estaba detrás de esas cosas. La prensa no estaba detrás de esas cosas porque estaban detrás de las bombas, detrás de quién se moría y de protegerse a sí mismo. Fíjate que volaron el Canal 2, ahí que, Sí. estaba en San Felipe. O sea, la gente vivía en pánico. Sí. Amiga, perdón que haga una pregunta, por favor, quiero dejar todo este tema claro que es muy importante y le agradezco que nos dé toda la información. Entonces, usted podría decir tranquilamente que si Soros financió a Sendero para que haya esta tormenta perfecta, tranquilamente Abimael Guzmán estuvo en contacto con él o con personas allegadas a él y recibió billete para que genere esto en el país. Bueno, yo no podría asegurar eso, pero sí me parece que habían hecho una coordinación. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, esa visita que le hace Montesinos a Abimael Guzmán en la cárcel es muy reveladora, ¿no? Y era una visita muy amical, muy respetuosa, ¿no? Y en ese momento yo no entendí por qué esa reunión, pero ya después, cuando Soros reconoce que ha financiado a Sendero Luminoso, digo, claro, no había forma de que ellos se apropien del Perú a partir de los 90 con el gobierno de Fujimori. Sí, estábamos tranquilos y todos estaban en paz y la prensa estaba buscando información a ver qué sacaba en su periódico o en su medio de comunicación. Entonces, son las grandes cortinas de humo. Mi columna en el Diario Expreso del día de ayer, digo esto, ¿no? Cómo es el asesinato que se está promoviendo, o sea, la cortina de asesinatos para rematar al Perú, que se hizo en los 80 y 90, se está haciendo igual ahora.
Y yo no me creo el cuento, por ejemplo, de que se está reorganizando Petroperú, cuando lo que están haciendo es separar, segmentar, separar el hueso de la carne para poder decir, no, el hueso le dejan el hueso, lo que hicieron con Electroperú, lo que han hecho con un montón de empresas del Estado, que dicen que no, el Estado es mal administrador. No se crean esa mentira. Es mal administrada una empresa cuando el gobierno de turno nombra a sus parientes, a sus amigos incompetentes que no están preparados para manejar una empresa, se les regala las gerencias, les regala ser directores de estas empresas públicas. Es la corrupción la que genera esta ineficiencia e ineficacia de las empresas públicas. Pero las empresas de los estados más eficientes en el mundo son justamente las que en estos momentos quieren comprarse nuestras empresas del Estado, simulando que lo están haciendo a través de empresas privadas. O sea, abramos los ojos. Entonces necesitamos al frente de nuestro gobierno, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, jueces y fiscales, que vean las cosas como son y que defiendan a nuestra nación. Lamentablemente, pues también son entidades donde también hay mucha ideología de por medio. El Ministerio Público, el Poder Judicial. Aquí teníamos un informe, por ejemplo, del tema de Gorriti, que lo estuvimos hablando antes del programa, y a mí también me parece increíble que, creo que es el Poder Judicial, no sé en qué página lo tengo por aquí, el Poder Judicial blinda a IDL y deja sin efecto la ley APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para la ONG de Gorriti. Entonces, sabemos que el señor Gorriti ya tiene sus tentáculos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? La ley APSI regula, supervisa y fiscaliza las organizaciones no gubernamentales, en este caso las ONGs. ¿Y cuál fue el argumento de IDL? Gustavo Gorriti sostuvo que la ley es inconstitucional, afecta el derecho de acceso a la justicia, busca, según ellos, dejar sin defensa legal a víctimas de violaciones de derechos humanos, restringe el trabajo de la sociedad civil. O sea, multen a todas o fiscalicen a todas las ONGs, menos las de él. Y él ya lleva mucho tiempo en esto y está ya enquistado en nuestro sistema. Mira, el Instituto de Defensa Legal ha sido una excelente ONG. Y yo recuerdo haber hecho una investigación para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre la realidad de la administración de justicia en América Latina y me ocupé del componente de Perú. Y recuerdo que en el formato de la investigación que tuvimos que usar como plantilla, estaba las ONGs que habían desarrollado el mejor trabajo en materia de defensa de derechos humanos en el último decenio, la última década. Y una de las ONGs que yo incluí en esta investigación fue el IDL, porque habían hecho un trabajo muy bueno. Era un buen equipo de trabajo y tenían un trabajo honesto, competente, digamos, con mucha vocación. Así como el IDL puse a otras, ¿no? Que eran defensoras de los derechos humanos, Manuela Ramos, Flora Tristán, Sea Paz y otras tantas. Curiosamente, después que este informe lo presenté, porque tuve que ir a Washington a presentarlo, lo sustenté, porque este proyecto lo financió el Banco Mundial, lo sustentamos, fue el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo sustentamos y después que se hizo público, al año siguiente, todas estas ONGs resultaron con un tremendo financiamiento. Sí. ¿Ya? De la noche a la mañana, el IDL, desde que había estado en una pequeña casa en Magdalena, pasó a una tremenda casa súper lujosa en San Isidro. Había entrado la plata de la Open Society de Soros. Ajá. Open Society, la ONG internacional de Soros, que dicho sea de paso, también de USAID, ¿no? Canalizaba los fondos de USAID. O sea, mira cómo esto era una cosa, era como una tercerización de la cooperación internacional. Yo he sido directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y he manejado proyectos de cooperación técnica internacional por 15 años. Entonces, conozco muy bien eso, he trabajado con USAID, con la USAID buena, proyectos por el bien de la justicia de nuestro país. Pero en este caso, fue una cosa que ha sido en la etapa de la perversión de USAID, en que meten fondos a estas ONGs y las convierten, en agentes de corrupción del sistema del Estado peruano. Y lo han hecho en todo el mundo.
¿Por qué? Porque para ejecutar la Agenda 2030, que parece bonita porque sus 17 objetivos líricos son muy bonitos, Bien confusos. pero persiguen todo lo contrario. Sí, y la gente así dice, es, ¿pero muy cómo? confusos. Es que esta pues es la metodología de la perversión para promover la destrucción de las naciones por medio de la colaboración de los propios estados y de la propia gente, que dicen, no, eso lo hacen por nuestro bien, y nos están engañando. Entonces, ¿qué han hecho estas ONGs? Les han lavado el cerebro, les dijeron que promover toda la agenda de la muerte era lo bueno, que promover la ideología de género era lo bueno, que promover además la eutanasia, la eugenesia, el suicidio asistido era bueno, y también cooptaron, digamos, estas ONGs que trabajaban con el sistema de justicia, porque el IDL ya venía haciendo cursos para jueces y fiscales, pero buenos, en esa época, en la época que... Sí, pero se ha ido deteriorando pero en el tiempo porque los han comprado, parece. Los ideologizan, Así sea, después, ¿por qué? Porque estaba detrás el paquete ¿no es cierto?, extranjero, que quería justamente tomar control de todos los sectores del Estado para que se presten al cumplimiento de la Agenda 2030. Fíjate que con el tema de la vacunación forzada hemos puesto cientos de demandas y denuncias, habeas corpus, amparos en todo el país, acción popular, y los jueces alineados con que el Estado había actuado correctamente, y esto ellos saben que no es así. O sea, ahí se ve claramente que hay un control, no solamente ideológico, sino político, donde ya el ciudadano peruano no tiene un rescoldo de justicia, no tienes a dónde ir para que amparen tus derechos. Exactamente. Entonces es necesario que la gente que se da cuenta de esto y que tiene la formación adecuada como para poder enfrentar esto, que tiene las soluciones, de un paso al frente y deje la comodidad de su oficina, de su trabajo, de lo que está haciendo para poder defender al Perú, para que el Estado peruano vuelva a la cordura de la estructura constitucional que debe tener, para que el Poder Legislativo se ubique en el rol que le corresponde. El Poder Legislativo es una especie de columna vertebral de la garantía de la independencia de los poderes del Estado. No puede ser un agente de avasallamiento de los poderes del Estado, como viene ocurriendo. Pero eso es lo que hemos venido experimentando durante estos últimos Así años, es, doctora. así Entonces, ¿qué se va a poder hacer? ¿Qué opina usted, por ejemplo, con el hecho de que Perú todavía siga dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo por ahí en algún momento he escuchado de algunos analistas, de algunos políticos también, que dicen de que no, si son tratados internacionales es bastante complejo, porque si nosotros nos retiramos, entonces las otras organizaciones van a ver lo mismo y no nos van a ver con buenos ojos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué opina usted basándonos en todo lo que estamos conversando ahora? De todo el sistema internacional, digamos, de los organismos que defienden derechos humanos y otros que garantizan, por ejemplo, la sanción penal, como es la Corte Penal Internacional, creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de este sistema interamericano de protección de derechos humanos es muy bueno. Lo que ha pasado es que también la Corte y la Comisión se pervirtieron, porque no creas que la plata de la élite global solamente se quedó en el Perú o en algunos países de gobiernos corruptos, sino que también han cooptado estos organismos y han metido gente que ha estado defendiendo la agenda y han sacado resoluciones a favor del aborto, de todos los antivalores, de todos los antivalores, ¿no es cierto?, que promueve la Agenda 2030, yendo en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que los crea, o sea, crea estas instituciones. Entonces, a lo que yo voy es que la solución no es que salirnos de la Corte Interamericana ni de la Comisión. Hay que recordar, porque esto es historia del Perú, que quienes nos ayudaron a los peruanos a volver a la democracia en el año 2000 fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero con el tiempo se ha ido ideologizando también, porque ahora están velando más por los derechos de los criminales en general que la otra parte, porque ¿cuántos policías tenemos ahora con denuncias? ¿Cuántos militares, incluido mi tío Juan Carlos Moral, que estuvo, que es un héroe Chivén de Huántar, estuvo denunciado, y esta Corte Interamericana de Derechos Humanos los trataba como parias a los militares y solamente velaban por los derechos de los terroristas? Entonces eso da mucho que pensar, ¿no, doctora? Acá hay un problema simplemente de cumplimiento de principios. Recuerda que esto es una corte de derecho y aunque analiza los problemas en el contexto social y político, decide bajo presupuestos de derecho penal
nacional, porque observa el derecho penal del país que está analizando y también del derecho penal internacional. Entonces, cuando ellos evalúan un caso, dicen, carambas, no siguieron el debido proceso, les anulan el juicio y se acabó. Ahora, yo te digo, a mí me parece una cosa inconcebible que tengan 30 años esta gente procesada, que les anulen el juicio y que les vuelvan a hacer otro juicio. Sí. Eso no tiene justificación. Hay un principio en derecho procesal, penal sobre todo, del plazo razonable. A ti no te pueden tener procesado el resto de la vida porque no encontraron pruebas, porque piensan que acá se equivocaron. O sea, si hay, digamos, un proceso que ya pasa de 10 años y no han podido condenarte, lo van a tener que archivar. Eso se tiene que legislar. No te pueden atormentar a ti. Yo tengo un caso en el cual soy abogada de honorem de un general que en el tiempo que pasó esto era coronel, que lo metieron gratis. O sea, no tiene nada que ver en el asunto, porque incluso hasta le falsificaron la firma, pero está en el proceso. Y yo decidí, le dije, general, yo lo voy a defender con una condición. Y me quedó mirando, lo voy a defender ad honorem. ¿Por qué? Porque yo he sido la abogada que ha hecho la investigación de los decretos secretos del 90 al 2000 que Fujimori sacó entre bambalinas, escondidos, por eso eran secretos, y que en el gobierno de Valentín Paniagua, el ministro de Economía y Finanzas era Javier Silva Ruete, me llamó y me dijo, Beatriz, yo no confío en nadie para hacer esta investigación, porque o los compran o los amedrentan. Entonces, he pensado en ti, por favor, puedes revisar estos papeles, y era un file así de palanca, con un montón de hojas. Y entonces abro así, decreto secreto número tanto, volteé, decreto secreto número tanto. Decretos secretos, todos son decretos secretos. Sí, me dijo. Y estaba, recuerdo, el viceministro de Economía, que era Jailili, y le digo, señor Jailili, ¿dónde están los originales? Porque eran puras fotocopias. Sí. Y no me contestó, me bajó la mirada. Y entonces Silva Ruete me dijo, Fujimori los guardó. Entonces lo volví a mirar a Jailili y le digo, ¿Fujimori los guardó? Y me dijo, sí. En una caja fuerte de su despacho tenía los originales. Y a ellos les pasaban las copias y ellos ejecutaban sobre la copia que le daba el presidente de la República esos decretos secretos. Entonces me dijo, tengo 3 meses, me dijo, porque es un gobierno de transición para hacer esto. Y le dije, es bien difícil, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas son cerradas. Sí. Va a haber todo el apoyo, me dijo así. Bueno, le dije, sí, está bien. El 1 de abril, porque esto estábamos hablando los primeros días de enero, entonces le dije, el 1 de abril te entrego el informe. Me hizo ¿sabe qué cosa? Para mí era un reto moral, o sea, poder cumplir con eso. Y yo lo llamé el día anterior, o sea, el día 30 de abril, 30 de marzo, lo llamo y le digo, ministro, sí, ¿podemos ir mañana a tu oficina a las 11 de la mañana? Sí, me dijo, ¿por qué? Para sustentarte el informe. ¿Terminaste? Me dijo así, sí, hemos terminado. Estoy cumpliendo con los plazos, hemos terminado. Pero tengo una habitación entera llena de papeles. ¿Cómo creen que sacamos esos papeles? Había un colaborador, un sociólogo en el equipo de investigación, Tomás Gutiérrez, que logró conectar con los mandos medios de las Fuerzas Armadas porque no querían darnos la información, a pesar que en ese momento el ministro de Defensa ordenó que nos dieran la información, porque era un ministro de Defensa de Valentín Paniagua, pero no nos daban nada, o sea, nos estaban dosificando la información, y entonces gente de mando medio decía, vente después desde las 10 de la noche, te vamos a dar toda la información, y sacamos toda la información de las Fuerzas Armadas. 6.000 millones de dólares habían festinado, 4.000 con declaraciones de compras sobrevaluadas, con 3 empresas que tenían la misma dirección en una oficinita, en un departamentito en Miami, y que tercerizaban las compras y las habían sobrevaluado, o sea, ya se habían levantado millones de dólares, y 2.000 millones de dólares no tenían ninguna justificación, simplemente las sacaron del Tesoro Público y no había un solo papel que dijeran que lo emplearon, se los levantaron, 2.000 millones de dólares. Ese fue el gobierno de Fujimori. Entonces, esto que se presentó en su momento abrió los ojos de mucha gente. Recuerdo que hasta me trataron de silenciar,
porque yo salí por los medios a sustentar la investigación y me llamó el ministro y me dijo, Beatriz, me ha llamado, era un congresista, me acuerdo, de Acción Popular, que había formado una comisión, y decía, dile a esa doctora que se calle porque está hablando está interfiriendo con nuestra investigación. Y entonces me dijo, Beatriz, si puedes ya dejar de hablar del tema porque ellos dicen que estás interfiriendo con su investigación. Entonces yo le dije, mira, ministro, yo te pido que leas los TDR, los términos de referencia de nuestro contrato, donde dice, el último objetivo es difundir ante la población nacional los resultados de la investigación. ¿Así? ¿Eso dice? Sí, le dije, eso está en los términos de mi contrato. Así, y dile a ese congresista que si sigue tratando de silenciarnos, lo voy a denunciar. Ahí se acabó el congresista. Entonces, ya. ¿Y por qué crees que en los TDR estaba esto de la difusión? Yo propuse que se pusiera eso en los TDR por una razón, porque conozco mi país, porque sé que los trabajos de investigación los tratan de silenciar. Yo he trabajado en la administración pública 15 años y he trabajado en investigación. Entonces, yo sabía que lo iban a tratar de silenciar y al poner eso en el contrato, nadie me podía callar. Entonces, hicimos público esto y fue este informe que sirvió para que empiecen los fiscales, ¿no?, a desempolvar cosas. Yo había puesto en ese gobierno de la dictadura fujimontesinista una serie de denuncias contra la cúpula de la corrupción. Pero y los después fiscales empezaron a movilizar eso y empezaron a desfilar a las cárceles, todos los responsables. Pero claro, con el tiempo, como le mencionaba anteriormente, se ha venido deteriorando en el tiempo porque cuando entró el señor Paniagua, también apoyados por congresistas como Gino Costa, etcétera, etcétera, no sé si hasta el mismo señor Gorriti, pero en fin, han estado. ¿Cómo es eso de liberar terroristas, por ejemplo? A mí me llamó mucho la atención de que con el tiempo se empezaron a firmar tratados y pactos justo por el tema de los derechos internacionales, etcétera, etcétera, de liberar a terroristas cuando nunca se debió de haber hecho. Entonces, en el camino, nuestra política, nuestros gobiernos han venido en declive. Porque ya no es como dice usted, en aquella época, claro, de repente IDL, ¿no?, comenzó bien, pero después se fue deteriorando de repente por la cantidad de dinero que ellos recibían. Se sabe de muchas informaciones que el señor Gorriti tiene muchas personas que influyen dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial, está ideologizado también. Entonces, ¿qué se hace ante todo esto si está tan enquistado? No, sí se puede hacer, o sea, ellos nos han hecho, o sea, me refiero a ellos, a la élite que está detrás. Sí. ¿No? Hay un instituto inglés que se llama Tavistock, donde se hacen los diseños de las políticas de psicológicas de manipulación de masas. Ajá. Entonces, este tema de la ideología de género, eso ha salido de Tavistock. O sea, utilizando a gente que ha escrito libros sobre este tema, pero ha sido toda una corriente de manipulación. Es más, tú conversas con los chicos, ¿no?, y los chicos que han escuchado esto en el colegio dicen, esta señora antidiluviana, ortodoxa, chiita, ¿no?, fanática religiosa, está en contra, y no saben que esto ha pervertido el entendimiento moral de las sociedades del mundo, donde se ha dejado penetrar esto. Claro. Y entonces cuando tú dices, ¿por qué hay tanta violencia en los hogares? ¿Por qué los chicos así, sin ningún empacho te matan a alguien? Porque no quieres, dame tu celular y te meten 7 balazos. Porque por esto que se ha hecho en las escuelas. O sea, es todo un tema de reingeniería social del bien hacia el mal. O sea, han malignificado las naciones. Y entonces tú dices, ya, pues entonces no hay nada que hacer. No, sí. Ahora nos toca hacer una reingeniería hacia el bien. Por eso es que estamos dando un paso al frente, de ir a cambiar estas cosas. ¿Y cuál, por ejemplo, sería una de sus propuestas de todo lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que propone? En principio, porque uno no puede salirse tú vas al Senado, ¿y por qué al Senado? Bueno, por la experiencia que tengo, ¿no? O sea, ¿por qué no postula diputados? No es por la edad, es por la experiencia. Pero le agradecería, por favor, si puedes hacer un hincapié para que la gente entienda la diferencia entre, ¿no?, senador, diputado y por qué efectivamente al Senado. Y bueno, los diputados es la primera fase del Congreso, es una cosa que nos han impuesto este último Congreso, que se querían ellos ascender, terminar este desempeño y ascender a senadores. Yo les sugiero que no voten por esta gente, excepto que ustedes vean pues un congresista que ha sido tan bueno que este sí vale la pena, que debe haber un par por ahí, sí. Debe haber, pero excepto eso,
Y yo creo que las barbaridades que han aprobado, y hay que revisarle los votos, ¿no? Las barbaridades que han aprobado en el camino los hacen inelegibles para ningún cargo. Pero en diputados, los diputados son los que proponen los proyectos de ley, ¿no es cierto? Senadores revisan estos proyectos de ley, son los que aprueban. Estos finalmente en última instancia se aprueban. Entonces es muy importante ir al Senado porque ahí se va a decidir. Y además el Senado está en sus manos nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que está decidiendo la composición del Poder Judicial y Ministerio Público. Es un tema delicadísimo para la nación, porque un país sin justicia, ¿no?, es un país sometido a la barbarie del poder político y de la corrupción, como viene sucediendo. Nombra al defensor del pueblo, interviene en esa comisión, pero eso hay que cambiarlo porque se convirtió en una designación política. También en el caso del Tribunal Constitucional, que es algo que se tiene que cambiar ese sistema de nombramiento, porque esa designación política donde yo pongo mi magistrado, tú pones tu magistrado, cada partido pone su magistrado, entonces se ha convertido en una mesa de partes del Tribunal del Congreso de la República, ¿no es cierto? Entonces, donde ya todos saben, jajaja, haz lo que sea, porque me voy con mi acción, con mi cuestión competencial al tribunal, y el tribunal me va a dar la razón porque yo lo he hecho juez constitucional. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso está en manos del Senado. O sea, entonces definitivamente es un tema bien delicado, que esto continúe y que sigan entrando gente que no tiene ninguna noción de lo que hay que hacer con el país, ni lo que hay que hacer con el Poder Legislativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reordenar la casa, que el Poder Legislativo asuma la función de veedor del orden constitucional, de hacer cumplir el orden constitucional, no violarlo como han venido a hacerlo, porque algo no les gusta la Constitución y lo han cambiado. Esto de que no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque la Constitución lo dice, no hay problema, lo cambiamos. O sea, han cambiado la Constitución como si fuera un manual de club de barrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? O sea, para los que nos están escuchando, la Constitución es la ley base que organiza una nación, es como un pacto social que nadie lo puede cambiar así porque sí, y que tiene mecanismos de seguridad para que no se cambie sin la consulta popular debida, sin que la ciudadanía participe en esto. Y sin embargo, nos han modificado casi toda la Constitución, o sea, los hitos más importantes y lo malo que tenía la Constitución del 93 lo han dejado intangible, que es el título económico, para que nos sigan robando y nos sigan rematando el Perú, y vamos a estar cruzados de brazos renegando en nuestras charlas de café con nuestros amigos. No, pues, o sea, tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar esto, sobre todo si sabemos cómo hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, un pecado bien grave cuando se trata de la integridad, la vida y el futuro de nuestra nación. Los tibios, doctora, por favor, antes de culminar, agradecerle porque haya venido, ha sido un gustazo hablar de todo esto que no se habla con la primera persona que uno encuentra en la esquina, hay que estar muy empapados, usted siempre lo ha estado. Por favor, no sé si nos puede decir cuáles son sus dos principales propuestas, su carta bandera para llegar al Parlamento, por favor. Hacer que el Poder Legislativo vuelva a ser el Poder Legislativo que el Perú necesita, que garantice la independencia de poderes del Estado y los derechos plenos de todos los peruanos, y que se haga, ¿no?, dirigir un trabajo de revisión de todo el sistema legislativo para que haya un orden legal y la gente común, ¿no es cierto?, la ciudadanía sepa qué ley está vigente, qué ley no está vigente, incorporar la enseñanza de estas leyes y del derecho, los derechos fundamentales desde la escuela, desde primaria, en lugar de ideología de género, enseñarles derecho a los niños. No crean que un niño de 6 años no puede aprender derecho, sí aprenden derecho, hasta el 5º de secundaria, incluso en las universidades, así como en estudios generales nos han metido temas que eran de importancia para la formación de un profesional, cualquiera sea la carrera. Hay que poner el tema de derecho para que las personas sepan no solamente defender sus derechos, sino respetar los derechos de los demás. Entonces, esto es bien importante, pero no funciona si tienes un sistema legislativo desordenado, con leyes pro crimen, con leyes pro intereses de grupos de corrupción, convenientes. Así es, leyes que se tienen que derogar y dejar las leyes buenas
y emitir las leyes que permitan que los peruanos puedan recuperar el ejercicio pleno de sus libertades, el ejercicio pleno de sus derechos y que puedan tener acceso al desarrollo, que hasta el momento no ha podido el peruano común tener acceso al desarrollo, porque el diseño que está detrás de lo que hemos estado conversando es mantener a las personas en situación de pobreza, deficientemente instruidos, incapaz de darse cuenta de su realidad para que no puedan salir adelante, para que se queden como están ahora, haciendo minería ilegal o minería informal. ¿Por qué? Porque no se ha preparado a nuestras poblaciones para ser parte del desarrollo. El partido Fe en el Perú justamente preconiza promover un desarrollo con participación popular. Tú sabes que los proyectos de desarrollo más simples pero más efectivos para cada comunidad del país ha partido del esfuerzo de las propias comunidades, con sus propios recursos. ¿Por qué no apoyar con los recursos del Estado a esas comunidades para que hagan el puente que les falta, para que hagan la infraestructura que necesitan, la represa de agua que necesitan? No que están ahí peleando por tener acceso a su agua para que llegue el canal de regadío a su tierrita y que se la están quitando. O sea, esto no puede continuar. Tenemos que legislar en bien del Perú y mi gran propuesta es eso y mi compromiso con la nación. Así como entregué mi vida por ustedes, porque esto no es de ahora, he entregado mi vida por ustedes a cambio de nada, porque siempre ha sido incondicional mi trabajo por la nación. Pienso ir a defender los derechos de todos los peruanos al Poder Legislativo. Postulo al Senado Nacional con el número 6 por el partido Fe en el Perú, que es una banderita verde que tiene un escudo al centro que dice fe. La fe que en este momento nos falta a todos los peruanos para fortalecernos en esa creencia de que no importa qué tan mal vayan las cosas, porque un pueblo que se levanta con fe es capaz de hacer lo imposible. Tengamos esa certeza de la esperanza que lo vamos a lograr.